transformaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Javier Miranda. Hola. Abogado, docente, padre, militante, ahora presidente del Frente Amplio, varios títulos. ¿Viviste tu infancia y adolescencia en momentos políticos muy complicados para el país? ¿En ese momento te visualizabas como parte del sistema político? Lo que pasa es larga esa infancia y adolescencia, ¿no? Es notorio, mi viejo lo llevaron preso el 30 de noviembre del 75, yo ahí tenía 11 años. Y mi casa era una casa politizada, mi viejo comunista, se leía El Popular, Marcha, en fin, ¿no? Pero era muy niño en ese momento, realmente muy niño, aunque la política era un tema presente. Después que llevaron a mi viejo preso en noviembre del 75, fíjate, yo estaba ahí en quinto año de escuela. Yo te diría que en el año 76, que es un año durísimo, durísimo, es un año de que la dictadura se afirma y además se siente que se afirma. Yo hago primer año de liceo en el IABA, en realidad en el José Pedro Varela, que funcionaba donde ahora está el IABA. Y ahí sentí, y el tema, ahí empezó a politizarse. Después mi vieja para mí es una jugada formidable, que es sacarnos del liceo público, a mi hermana y a mí, meternos en el seminario. Y yo te diría que ahí empieza así un compromiso político y social que yo lo asocio tanto a la edad, 13 años no es lo mismo que 11, a la situación, desde luego, y al ambiente que se vivía en el seminario en ese momento. Los jesuitas, ahí está Marcos Gutiérrez, hijo del Toba, un nieto de Quijano, y ahí hay te diría que una maduración política muy, muy acelerada en mí. Y yo qué sé, ahora, pero no hace mucho, esta cosa medio increíble, ¿quién iba a pensar que iba a ser presidente del Frente? Por supuesto que no estaban mis papeles, mucho menos en aquel momento. Pero recuerdo estar discutiendo con mis compañeros de liceo, en tercer año de liceo, ponele, sobre la notable votación del Frente Amplio en el año 71, yo era de lo más politizado de todos mis compañeros, ¿no? Claro. Así que bueno, es parte de una historia, sin duda. ¿Ese podría ser uno de los momentos en los que la realidad te choca, o hay algún otro que recuerdes que siendo niño o joven te chocaste con la realidad como para decidir este camino? Eso es un golpazo. O sea, sin dramatizarlo, pero a ver, la desaparición de mi viejo es un golpazo, ¿no? Marca toda la vida. Marca totalmente toda la vida. Y marca también, y el seminario, ¿no? La formación, los castores, marcan la vocación de servicio. Totalmente, pero totalmente. Yo creo que la política es una gran vocación de servicio. El ejercicio de la política, dedicarse a la política, es dedicarse a los demás. Yo no digo que sea la única forma de dedicarse a los demás. Ahora, creo que es una forma de dedicarse a los demás central. Debe ser de los oficios que implican mayor dedicación a pensar en los demás. Y eso es servicio. Y yo creo que viene de ahí, totalmente. Y después las viejas, ¿no? Yo no puedo dejar a las viejas afuera de lo que es mi historia. Si hay una parte de formación política fundamental para mí es familiares y son las viejas. Claro, eso es después de los 16, 17 años, ¿no? Eso ya es amaneciendo, como diría Citarrosa. Y en ese momento que se necesita contención, imagino, y solidaridad, que es una de los ejes que vos también mencionás habitualmente, sí, claro, en tu discurso, en tu concepción ideológica. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste la solidaridad en ese momento de tanta necesidad? A ver, ahí hubo de todo, ¿no? Otra vez, los tiempos cambian. Quizá el primer reflejo, y ahí me acuerdo mucho de mi madre, ¿no? Cómo mucha gente dejó de ir a casa, ¿no? Cómo se borraron muchos actores que eran impensables, ¿no? Eran los amigos de mi padre, eran los amigos de la casa. Y eso es un reclamo muy fuerte, que no solo me acuerdo a mi madre reclamando eso, sino que a otras madres reclamando eso. Los que antes venían, había mucho miedo. Entonces, por un lado tenés el dolor, quizá más heredado de un tipo muy joven, casi un niño en aquel momento, el dolor de mi madre reclamando, más que el mío, de mi madre reclamando por los que no venían y que debían haber estado.
que la solidaridad recibida, que es una injusticia, yo qué sé. El Licho Viera o el Hugo Batalla fueron tipos que estuvieron permanentemente al lado de mi vieja. O el Coco Tourné, para no hablar del Frente Amplista de aquel momento, ¿no? Estuvieron totalmente al lado de mi vieja. Y entonces me conmueve mucho más esa solidaridad que aquellos que no fueron. Porque los que no fueron y no volvieron. Pero sí... A ver, vos me decías recién el término de solidaridad, yo es un término que utilizo mucho. Lo utilizo porque yo creo que es un valor político central, absolutamente central. Libertad, igualdad, solidaridad. Parafraseando el gran lema de la Revolución de 1789. Pero la solidaridad, también la solidaridad es mucho más humana, mucho más cotidiana, mucho más sentida entre las personas. Y a mí me conmueve. Pero en serio, la solidaridad, el gesto de solidaridad, sigue siendo un gesto que a mí me conmueve. Yo creo que es un valor humano ese y la humildad, creo que son de los valores humanos más valiosos, para decirlo casi redundantemente. Bueno, pasamos a otro tema, la política, otro tema dentro de los mismos, ¿no? Estamos en un momento donde vemos, acaba de pasar en Chile, altos porcentajes de falta de participación, digamos, nuestras encuestas con porcentajes altísimos de no sabe, no contesta, frases de a mí la política no me interesa, los políticos son todos iguales. Vos has mencionado que estamos en un momento donde se puede evidenciar un divorcio entre la sociedad y la política. ¿Cuál es tu análisis? Lo primero es contestar a los políticos son todos iguales. No, no son todos iguales. Radicalmente no son todos iguales. Y en todo caso yo creo que la apuesta que tiene que hacer el Frente es a que no seamos todos iguales. Porque los políticos son todos iguales encierra, los políticos son todos corruptos, los políticos son todos amiguistas, los políticos solo quieren el poder y la riqueza personal, ¿no? Y no es así. Y yo creo que podemos cometer muchos errores, nuestros compañeros y yo mismo podemos cometer muchos errores, pero la reivindicación del Frente es que no a la corrupción, no al amiguismo, no a la vanidad personal para trascender. Eso no quiere decir que no podamos cometer errores. Y si cometemos errores, en todo caso deberemos ser condenados por ello. Con garantías institucionales, pero condenados por ello. Yo creo que eso es una impronta que la izquierda tuvo históricamente y que tiene que ser cada día más firme y volver a redoblar las apuestas. Ahora sí hay un divorcio de la sociedad con la política. No solo en Uruguay, y tal vez en Uruguay sea donde hay menos. Las encuestas están dando un 18% no sabe, no contesta. En Chile, la elección de ahora nada más, arroja un porcentaje de votación menor al 50%, con voto voluntario, ¿no? Eso muestra que Uruguay sigue siendo un país que sigue jugando interesado en la política, pero sí hay un distanciamiento de la política. Y eso tiene que ver con el cambio de la sociedad, sin duda, porque la forma de comunicación, por la forma de involucramiento social cambió, porque la forma de participación, incluso para aquellos interesados en la cuestión social, cambió. Una de las cosas que creo que pasa en la izquierda es que mucha gente que antes vehiculizaba su compromiso de transformación social y de solidaridad social por vía del partido político, hoy la lleva a través de sociedad civil, de organizaciones de sociedad civil, lo cual no está mal, es más, lo cual está bien, ¿sí? El tema es que yo creo que ahí hay una discusión ideológica fuerte que hay que dar, que es si la estructura del Estado Nacional sigue siendo la actual, el mecanismo profundo, o por lo menos uno de los mecanismos fundamentales, no el único, pero sí fundamental, insoslayable, de construcción de la justicia social, de la solidaridad social y de la igualdad, que es el otro gran tema, requiere el ejercicio del poder del Estado. Requiere el ejercicio del poder del Estado. Y el ejercicio del poder del Estado se lleva a cabo o se accede a él a través de los partidos políticos. Entonces, abandonar la alternativa política como alternativa para la construcción de una sociedad solidaria, igualitaria y libre, yo creo que es un error. Lo que no quiere decir que haya que dejar de participar en el movimiento social. No, al contrario. Hay que participar en el movimiento social, tiene sus lógicas, no es lo mismo el movimiento social que el movimiento político, y en todo caso debieran acumularse en los dos sentidos. Ahora, tenemos un distanciamiento
también por la falta de interés de mucha gente. Hay un librito maravilloso, yo lo vengo casi que propagandeando, que es este de Pierre Rosanvallon, de la contrademocracia, que es la política, la era de la desconfianza. La sociedad se ha vuelto una sociedad muy desconfiada. En la medida además que se individualizó y donde todos podemos expresar inmediatamente lo que pensamos, genera un nivel de desconfianzas y desconfianzas en las instituciones además, que yo creo que es muy embromada para la sociedad. Entonces, hay que restituir la confianza. Por lo menos hay que hacer un esfuerzo para restituir la confianza. Y ahí otra vez, los que estamos más dedicados, los que dedicamos más horas a la política, porque todos dedicamos horas a la política, ¿no? Todos hablamos de política, aunque sea para hablar mal, pero todos hablamos de política, todos hacemos política. ¿Sí? Los que dedicamos más horas a la política y en forma más profesional, por decirlo de alguna manera, tenemos el deber de ganar la confianza. O sea, no es que, bueno, están desconfiados, entonces son tontos porque desconfían. No, eso es, y nos exige a los que estamos más metidos en esto ganar la confianza. Y yo creo que uno de los pilares para ganar la confianza es la ética, y la confianza se gana mucho más por los dichos, por la forma de ser, por la forma de articular la política. Mucho más que por lo que uno diga, que desde luego importa, y es fundamental, y en la izquierda es básico el sistema de ideas. Pero con el ejemplo, decían mis viejos, ¿no? Las personas mayores. Y el Frente Amplio, en ese sentido, y en estos momentos, este último año tan turbulento también que nos ha puesto en el tapete en estos temas, ¿cómo gestiona esa búsqueda de confianza como fuerza política? La busca, la va buscando. Lo que pasa es que también en los tiempos van cambiando. El Frente viene de algunos momentos donde había poca conducción como frente incluso, ¿no? Que requería volver a unir esto. Y el Frente lo va procesando, yo creo que de a poco, pero además estamos en un momento de cambio político en el país, de cambio generacional, de cambio de época, que va acompañado más de un cambio de época muy radical a nivel global, ¿no? Notoriamente. Pero en Uruguay, y en la izquierda en particular, creo yo que estamos asistiendo a un momento de cambio. La generación fundacional del 71 ya está casi desapareciendo, nos dejó un legado fortísimo, pero los chiquilines que hoy tienen 20 años, 21 años, ya no conocieron a aquellos viejos, a Sereña, Crotogini, Villar, por decir la fórmula del 71, pero a Licandro, a Arismendi, a Juan Pablo Terre, y podría mencionar a tantos y tan queridos además. Pero tampoco ya vivieron el 85 y la salida de la dictadura, el momento donde yo entonces tenía 20 años, porque una vez tuve 20 años, lo juro, nos comíamos los niños crudos, salíamos, amanecía, íbamos a retransformar el país. Y esa generación también que hace la salida de la dictadura, también ya empieza a dejar espacios, por una razón de biología, diría mi presidente. Y está bueno. Estaría bueno que dejáramos más espacios por convicción, no solo por biología, pero bueno. Y en ese momento de cambio, el Frente también lo siente. Y a eso se agrega el cambio. Cambia la forma militar, cambia la forma de relacionarnos. Tenemos una fuerte añoranza sobre los comités de base, lo cual es legítimo. El comité de base fue un invento formidable y sigue siendo una herramienta política formidable, porque es la de cercanía, la donde no se... Ahora, vamos los veteranos a los comités de base, vamos los veteranos. Entonces yo quiero defender el comité de base como instancia de participación territorial, pero quiero impulsar otra forma de participación, porque si no nos vamos a perder una parte riquísima de la vida. Fíjate lo que pasó en Chile, y esto sí es reivindicación del comité de base. En Chile, en esta última elección, la de ahora, ¿no? Se disminuyó notablemente la publicidad. Está prohibida la publicidad en la calle, para la preservación del medio ambiente urbano, lo cual es interesante, ¿no? Por lo menos habría que pensarlo. Y además disminuyó notoriamente la publicidad en los medios. Eso hace que la campaña pase por otro lado. La baja elección, dicen algunos analistas, y me parece interesante como hipótesis, también obedece a que los aparatos partidarios no tuvieron capacidad de militancia, de salir a acercarse a la gente. Eso es un dato interesante. Y ahí el Frente Amplio tiene un potencial enorme. Por eso yo sigo defendiendo
firmemente la militancia territorial. Ahora, lo que no puede ser es, primero, nunca va a ser como fue en el 71, nunca. Nunca. Cantaban los olimareños, hoy he vuelto a mi pueblo después de una ausencia muy larga y encontré que ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual. Entonces, pensar que nosotros vamos a militar como militamos en el 71, en el 75 en la clandestinidad, en el 83 en la clandestinidad, o en el 85, es negar que el mundo cambió. Ahora, la base territorial de militar, esa política de cercanía es fundamental, pero le tenemos que agregar otros espacios de participación y militancia. Y esos son los desafíos que tenemos. Y lo estamos buscando. Pero los que vienen atrás son mejores, así que lo van a encontrar. Estás hablando de desafíos y probablemente este sea uno de... ¿Pero qué otros desafíos visualizás para el Frente Amplio en esta etapa que se viene de construcción de programas? Sí. Hay un desafío constante que es el desafío de la unidad, ¿no? El Frente Amplio siempre tiene en tensión la unidad, lo cual es bueno, porque la unidad no se decreta, la unidad se gesta. Pero además, con estos cambios profundos que ha sucedido en la sociedad, donde a mí no me gusta, yo leía en su momento a Lyotard cuando hablaba de la crisis de los grandes relatos, por el posmodernismo, que yo me enojaba mucho, y ahora tengo que concederle que la proyección no era demasiado equivocada. La caída de los grandes relatos además genera que no tenemos aquellas certezas que podemos tener en otro momento para alinear ideológicamente, incluso para confrontar ideológicamente. Entonces lo hace mucho más incierto. Y eso obliga a que la unidad programática que es el Frente Amplio, no es una unidad ideológica, una unidad programática, que la unidad programática tenga que volver a plantearse. Y hay que refundar el pacto. Refundar suena un poco grandilocuente, un poco asusta, pero yo creo que hay que volver a plantearse seriamente en esta etapa el nuevo contrato, el nuevo pacto político que es el Frente Amplio, y eso es el programa. Y yo quiero defender a muerte esa unidad, pero yo creo que la enorme virtud del Frente Amplio, y se ve a nivel del mundo, cuando nos llaman, cuando vamos por un lado para otro y nos hablan del Frente, todos nos dicen esa maravilla de experiencia, y uno siempre le dice, pero vení para adentro a ver cómo es, ¿no? Pero hay un desafío muy grande en lo inmediato, esto es 2018, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018 a más tardar, de reafirmar el pacto programático, porque va mucho más allá de los candidatos, ¿no? Esa es la diferencia del Frente. Mientras otros hablan de si va y aquel y cómo armamos la fórmula, nosotros, como seguimos creyendo que la mejor forma de construir la sociedad es sobre la base de propuestas, de ideas y de proyectos, vamos a seguir proponiendo programas. Pero el programa exige un fuerte esfuerzo de pacto político. Y no sea un programa tan lavado para que todos quepamos debajo y no nos complique la vida. Y ahí hay que tener actitud de ir a eso. Nosotros hoy tenemos dentro del Frente algunos tironeos fuertes en términos programáticos. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es esconderlos. Creo que lo que tenemos que hacer es salir a discutirlos. Con mucha fraternidad. No pasa nada. El otro día en Maldonado, con Constanza, con el Flaco, con Darío y con Susana, la presidenta de Maldonado, hicimos un muy lindo en San Carlos. Y hablábamos de eso, ¿no? Y de la necesidad de ese pacto, teniendo diferencias. Pero de todas maneras, teniendo esa diferencia, somos una comunidad. Somos una comunidad de ideas, queremos ser una comunidad de ideas. Somos una comunidad histórica, nos guste o no nos guste, ya llevamos 50 años, pero además somos una comunidad de profundos afectos. Ahí sí es donde la historia nos carga mucho, Y yo quiero defender esa comunidad. Yo quiero discutir mucho políticamente las diferencias programáticas, incluso ideológicas, que puedo tener con muchas compañeras, con muchos compañeros, pero lo quiero discutir con compañeras, Yo creo que es posible. Francamente creo que es posible. Ahora, es un desafío. Precioso. Es un desafío. Lindo desafío. Está bueno. En este periodo, y ahora lo volviste a traer, te has encontrado muchas veces en esa tensión entre la transparencia de la gestión de una fuerza política en la que conviven diferencias todo el tiempo, y esa exposición pública sí, claro. De alguna manera hace como un zoom, ¿no? Sí, claro. Esas diferencias.
con audios o con contenidos que mientras estaban discutiendo salían. ¿Cómo se procesa hacer política y gestionar disensos casi en vivo, ¿no? Claro. Bueno, hay una... Transparencia no es desnudez. Es más, transparencia, yo prefiero publicidad que transparencia. Lo público, a ver, porque transparencia se asocia a lo no opaco, ¿no? O sea, hay que ser transparente para no ocultar. Está bien, yo en ese sentido de transparencia estoy de acuerdo. Yo creo que no hay que generar zonas oscuras, ¿sí? Sobre todo en financiación de partidos, cosa que sigue siendo el Frente Amplio el único que pelea realmente por eso. Se acaba de ver en la ley de partidos políticos, de financiación de partidos políticos recién. Pero en la interna, yo creo que sí, que el Frente Amplio tiene que dar un gran debate, pero hay partes del debate que no son públicos. No deben ser públicos. Porque si no, yo no discuto en mi casa con Sabina, con mi compañera, en el balcón. Discutimos en el comedor, en la cocina, ¿no? Intentamos discutir en voz baja. ¿Por qué? ¿Porque es un secreto? No, porque hay cierto ámbito que es de reserva de la vida de la comunidad. Y en la vida del partido es igual. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos público luego las decisiones que tomamos. Claro, esta sociedad te genera tener el foco siempre arriba. Y además, esta idea que tienen los medios, que todavía siguen siendo los medios masivos, de llevarlo todo a la luz. Yo utilizo mucho esa expresión de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran escritor, es un gran pensador. Estoy en este momento en casi todo de acuerdo con él. Yo me acuerdo de aquel Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, y ese sí era mi compañero, pero no importa. Pero Vargas Llosa tiene un librito precioso que se llama, que es una serie de ensayos que se llama La Sociedad del Espectáculo. Y la política se ha convertido en espectáculo. Y no es bueno que la política sea un espectáculo. Porque el espectáculo siempre, por muy bueno que sea, no deja de ser un entretenimiento. Y la política no es un entretenimiento. La política nos jugamos cómo organizamos la sociedad. Entonces, el show mediático de cualquier situación, sea de una situación de corrupción o de una situación de enfrentamiento entre líderes, se convierte en un divertimento. Y yo creo que eso es malo. Porque además hay una tendencia en esta banalización, me acuerdo de Hannah Arendt, de la banalización del mal, ¿no? En esta banalización de la política, de las relaciones políticas, que se convierten en enfrentamientos entre personas. Y no se deja ver lo que está detrás, que no es enfrentamiento entre personas, que son enfrentamientos entre puntos de vista, entre opciones de sociedad, entre programas, entre ideas. Y eso es lo que hay que salir a discutir. Entonces no es si María se peleó con Jacinto. El problema es las ideas que están en esa discusión entre María y Jacinto. Y eso es lo que a veces esta suerte de striptease político nos deja ver, o este show alentado por la necesidad del rating o del escandalito, nos deja ver. Ahora, no es nuevo. En 1900, en los principios del siglo XX, en Estados Unidos, un movimiento periodístico sumamente interesante que justamente planteaba esta espectacularización de la política. Es bien interesante volver a ver eso. Esos son los desafíos de la democracia. Y en esa tensión y en esa gestión continua, ¿qué es lo que más te moviliza y te hace sentir, esto vale la pena? Este aporte, estar acá hasta las horas que debes estar, gestionando la cantidad de reuniones que debes estar gestionando. Intento hacerlo razonablemente, ¿no? Una de las defensas que yo hago, la política tiene que ser compatible con la vida común. Yo quiero llevar a Ignacio a la escuela todos los días. Porque si no, no se puede hacer política. No se puede hacer política porque primero no hay derecho a que vos no compartas tu hijo, tu pareja, tus amigos. Pero además porque sos menos gente en la medida en que te perdés todo eso. Y si vos sos menos gente, sos menos político, sos peor político. Y además, si vos no vivís algo, por lo menos, lo que vive tu gente, ¿cómo podés aspirar a acompañar a tu gente en el proceso político hacia dónde va la sociedad? Es una burrada. Entonces yo creo que hay que defender. Entonces, sí, dedico horas de esfuerzo, pero tampoco es un martirio, despacito.
intento que sea razonable. Pero ¿qué es no hay nada más apasionante, ¿no? No hay una cosa más apasionante, todas son apasionantes. ¿Por qué el seguir apasionándose por eso? Una, por historia. Te duele la tripa, te duele la sangre, te duele lo que viviste, ¿no? Yo todavía soy esa generación que desde luego mucho menos de aquella que fue desaparecida, torturada, exiliada, privada ilegítimamente de libertad, asesinada, que yo creo que es la que pagó un costo enorme, enorme, y a la que le debemos ese sacrificio. Realmente se lo debemos. Y que a veces nos olvidamos, sobre todo lo que somos la bisagra, lo que también nos tocó alguna cosa, pero que salimos porque en el 85 teníamos 20 o 30 años y teníamos la vida por delante. Pero viene otra generación. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona? Pasar el testimonio. Dejar armado algo que siga teniendo sentido, dotando a la política de algo de sentido. Ayudar a seguir manteniendo el sentido de la política como vocación de servicio en la sociedad. Y como ciudadano ahora, ¿no? Ya no te puedes olvidar de todo lo que sos, pero como ciudadano, ¿cuál es tu mayor preocupación para el futuro del país? Pensando ya en las transformaciones que se vienen. A ver, ahí hay muchas cosas, ¿no? Sin duda es el futuro de la democracia y el futuro de la política. Porque, insisto, sin política no hay forma de estructurar la sociedad. No conocemos otra, creo que no hay otra. Y esas son mis preocupaciones de esta literatura, de la democracia, la participación, el involucramiento. Yo creo que esos son los mayores desafíos. Pero tenemos algunos desafíos que tienen que ver con lo cotidiano y con lo cotidiano que se viene ya, ¿no? Desde el futuro del trabajo, es un tema central, todo el tema de la robotización, esta verdadera revolución en las relaciones de producción, es enorme y me preocupa que Uruguay se prepare realmente para eso y que la izquierda se prepare realmente para eso y que los códigos de interpretación de la realidad sean idóneos para esa realidad. Con Marta Harnecker no vamos a resolver la interpretación de la realidad de hoy. Discúlpenme los que leen a Marta Harnecker, yo la leí mucho y le tengo un gran aprecio, pero me parece que o con Afanasiev, para evitarme más lío, no vamos a lograr interpretar esta realidad porque la realidad cambió, el modo de producción cambió. Y el futuro del trabajo y el trabajo del futuro es un tema radical. Y me preocupa mucho, lo veo con mi hijo, ¿no? ¿Cómo ayuda a orientarse en su formación? Si lo voy a orientar como a mí me gustaría que leyera Antonio Machado, a Quevedo, y no sé, y a Carpentier, y bueno, probablemente el tipo no se halle. Está en la dinámica de las ventanas que se abren y se cierran, en los hipervínculos y qué sé yo. Pero eso además, ya eso está cambiando. Los las blockchain nos van a cambiar la vida. Nos generan un mundo nuevo. Y el tema es cómo nosotros nos preparamos para eso. ¿Cómo nos preparamos? No mañana, hoy. ¿Cómo empezamos a prepararnos? Pero no solo cómo nos preparamos en la educación, cómo nos preparamos en la planificación económica de la sociedad, cómo nos planificamos en la construcción de los movimientos sociales y políticos que conduzcan esa transformación radical que estamos viendo. Y es una transformación radical. Son mis principales desvelos. Por supuesto que tengo desvelos muy cotidianos que tienen que ver con qué vamos a hacer mañana con el comité de base tal y cómo hacemos para que haya más gente, o en Gregorio Aznares, que estuve el otro día, y me preocupa realmente cómo ese hermoso proyecto que tenía el Instituto Nacional de Colonización de generar tambos colectivos junto con MEVIR para erradicar colonos, lo podamos seguir desarrollando. Desde luego, cómo en eso la fuerza política lo lleva. O me desvela cómo vamos a transitar el Congreso Programático hacia el Congreso Programático del año 18. Esas son las cotidianas. Pero como me enseñó Ricardo Ehrlich más de una vez, hay que conducir con la luz corta, pero también con la luz larga, pero con las dos y haciendo cambio de luces. La luz larga no hay que dejar de utilizarla, y por eso mi énfasis fuertemente también en lo ideológico.
¿Qué temas, ahora que estás hablando del trabajo, pero seguramente ese sea uno, pero qué otros temas emergentes entendés que, o nuevos, de nueva agenda, digamos, entendés que tienen que estar presentes en la construcción del próximo programa? Sin duda, a ver, claro, si a mí me dejaran, yo estructuraría todo el programa sobre la base de derechos humanos, ¿no? Yo creo que la doctrina, lo digo entre comillas porque no es una doctrina, pero el conjunto de ideas y de principios que está atrás de la concepción de derechos humanos es el que es capaz de estructurar ideológicamente la izquierda. Además creo que es el gran desafío de la democracia. Lo he repetido, lo sigo sosteniendo como gran lema, la razón que justifica el Estado, en consecuencia de la política y en consecuencia del derecho, que es la forma de hacer política, es la realización de los derechos fundamentales de las personas. Y sobre eso habría que estructurarlo. Yo creo que el Frente tiene en su proyección programática la necesidad de incorporar, y voy a proponerlo, y discutiremos con los compañeros y vemos qué sale de la síntesis de ese intercambio, poner mucho más énfasis en la cabeza de derechos humanos como estructuradora del programa. Derecho a derecho, institucionalidad en función de derechos, creo que sería un acierto. Los temas medioambientales creo que tenemos que incorporarlos con mucha mayor fineza, sin fundamentalismos ambientalistas conservadores definitivamente que implican la imposibilidad del desarrollo económico humano, pero tampoco sin la barbarie del crecimiento de un capitalismo salvaje que no mira cómo destruye el medio ambiente, cómo destruye el hábitat y en definitiva cómo destruye la vida humana. Pero yo creo que tenemos un desafío enorme, creo que ahí hemos ganado una experiencia formidable, yo creo que a nivel del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y particularmente en Dinagua, hemos aprendido muchísimo y tenemos que incorporar ese aprendizaje al programa. El tema de género sigue siendo un tema clave, ¿no? Seguimos con dificultades en la promoción de las mujeres a los puestos de dirección en la fuerza política y en el país en general. Y ahí tenemos una deuda que es imperdonable y ahí hay que animarse a arriesgar más. Yo lo he dicho, y no solo lo he jugado en palabras, lo he jugado en los hechos, en la conformación del equipo que me acompaña en la conducción del Frente, y la presencia de la mujer es clave. ¿Vamos a la paridad? Vamos a la paridad. Vamos a la paridad. Y bueno, las acciones afirmativas, que en definitiva son eso, son remover los obstáculos que de hecho existen. O sea, no alcanza con la norma, es imprescindible la norma, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Y la prueba está. Y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. Es cierto también que tenemos que, al igual que con los temas medioambientales, darle la racionalidad ideológica que esto tiene, que no se conviertan en fundamentalismos luego vaciados en meras consignas. Atrás de esto hay un problema sustancial que tiene que ver con la división sexual del trabajo y con la lucha de poder en la sociedad. Démosle la dimensión de la lucha de poder en la sociedad. No es una moda, no es una moda, ni es una oportunidad para trepar. Es un desafío para hacer efectivo una participación que la sociedad necesita para enriquecerse. Y además porque es un tema de justicia. Bueno, cuando termines tu gestión, falta un poquito todavía, pero ¿cómo debería estar la fuerza política para que vos sientas cierto nivel de satisfacción de logrado, digamos, que lo marques? Decía Marita Muñoz cuando asumió el Ministerio de Educación en este periodo, decía, y bueno, vengo acá por 5 años con opción a menos. ¿No? Me pareció muy inteligente la reflexión de Marita. A ver, si me dijeran qué me gustaría, a mí me gustaría tener un frente primero que estuviera lleno de gente joven y que la conducción, que la próxima presidenta del Frente Amplio tenga, no sé, 35 años, por decirlo. Y uno se ríe, te das cuenta que uno se ríe, estaría fenómeno realmente, de 35, 38, no sé. Y si tiene 20 mejor, pero te quiero decir, joven. Jóvenes que además lograron hackear los resabios rígidos que todavía tenemos los que ya pasamos muchos años, muchas décadas, incluso en la historia de la conducción política y social en el Uruguay. Un Frente Amplio mucho más fraterno, mucho más, que entienda mucho más la lógica, que tenemos diferencias, pero
pero es mucho más lo que nos une. Pero lo digo en serio, o sea, en donde yo pueda decirle a un Tupa, a un Lata, a un Bolche, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero no pasa nada, no estoy de acuerdo contigo, pero programáticamente sí. Y un Frente Amplio entonces que es capaz de, que creo que es una de las cosas que nos está costando más, que es que venimos a la discusión no con posiciones ya definitivamente tomadas, sino con posiciones sí tomadas, fuertemente fundamentadas, pero dispuestos a cambiarlas. Me encantaría que así sucediera. Eso exigiría también un Frente Amplio con muchos menos grupos. Yo sé que es arriesgado esto que estoy diciendo, porque es cierto que la lógica de la multiplicación de los grupos y la existencia de grupos pequeños hace mucho más posible y viable la participación, y eso es bueno. Pero por otro lado, hace sospechar de la posibilidad de los personalismos o de los sectarismos o de los pequeños espacios donde entonces tengo confort, entonces yo pertenezco a un grupo, como no me gusta mucho me voy y formo otro grupo, y no parece razonable 27 grupos. Y creo que no hay 27 vías al socialismo, para decirlo en términos casi caricaturescos, ¿no? Entonces me gustaría un Frente Amplio capaz, que siga siendo capaz de discutir ideas fundadas, con mucha mayor capacidad argumentativa que de posicionamiento emocional, con menos grupos y mucho más franco y fraterno en la discusión. Y mucho más joven, ¿no? Mucho más joven. ¿Cuál es la deuda de la izquierda y del Frente Amplio en particular respecto a estimular esos procesos de participación social y de acercamiento con la comunidad? Lo que pasa es que el Frente es gobierno nacional desde hace 12, 13 años ya, ¿no? Muchos de los jóvenes que hoy participan en la vida en la sociedad han visto al Frente siempre en el poder. Y es cierto que el poder desgasta y que el poder corrompe. Es cierto. Y ahí yo creo que uno de los debes más grandes que hemos tenido es la incapacidad de rotación de nuestros cuadros en la conducción de la sociedad. Eso, por un lado, genera en la sociedad que nos mira la sospecha de, bueno, están defendiendo sus cargos. Pero además genera que efectivamente en muchos casos defendemos nuestros cargos. Si yo después que yo entré con 35 años en la Intendencia de Montevideo como funcionaria. Pasaron 25 años. A ver, entré con 30, pasaron 25 años, hoy tengo 55. ¿Cuánto voy a defender mi fuente de trabajo y cuánto voy a defender el interés general? Legítimamente, además. Pero ¿hasta qué punto el haberme quedado en el cargo de conducción política tanto tiempo, haber vivido de esto tanto tiempo, no condiciona incluso mi forma de plantear las transformaciones de la realidad? Y lo digo en la Intendencia de Montevideo porque lo puedo decir en el Parlamento. Yo soy amigo de la rotación de los cargos. Yo creo que el Frente debería animarse al desafío de decir, vamos a los cargos rotativos. Mire, no podemos tener diputados o senadores que estén más de 2 periodos en el cargo. ¿Por qué no? Por lo menos vamos a discutirlo. Estoy seguro que tiene algunos contras fuertes, pero vamos a discutirlo. Porque ahí hay un tema de la crítica del poder y en consecuencia de la autocrítica, ¿no? que tenemos que asumir. El ejercicio del poder genera riesgos y nosotros tenemos que generar mecanismos. Y yo creo que no hemos sido suficientemente firmes en la generación de los mecanismos para evitar nuestros propios desvíos de poder. Y eso es un tema importante y que creo que legítimamente alguna porción de la población significativa nos reclama. ¿Cómo se está transitando el rejuvenecimiento del Frente Amplio? ¿Cómo la ves? Está brava todavía. Todavía está brava. Necesitamos que nos asalten mucho más los jóvenes. Porque no vamos a ser los más veteranos los que le vamos a abrir las puertas a los jóvenes. Son los jóvenes los que nos tienen que patear las puertas. No es cierto. Yo no voy a ser yo, un tipo ya de 53 años, el que le diga, vení botija, metete y acá está tu espacio. No se hace así. En realidad son los más jóvenes los que nos hackean a nosotros en las formas de concebir la realidad, en la forma de militar. Mirá lo que fue el no a la baja. ¿Qué fue eso? Es lo que fue el 8 de... Bueno, el 8 de marzo no fue solo joven, pero tenía un componente joven muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que todavía nos falta, porque incluso algunos jóvenes lo son de cédula de identidad.
pero no en su forma de participar, y en su forma de convocar, y en su forma de abrir, y en su forma de innovar. La juventud no es solo un problema de qué fecha dice mi partida de nacimiento. Tiene que ver también con la razón y el corazón. La del estribo. Siempre hablas de igualdad como una de tus búsquedas. Total, eso es central. Porque eso define a la izquierda. ¿Posible? Totalmente. Eso es lo que define a la izquierda. Eso es lo que define a la izquierda. Esa es la definición. Y otra vez, eso es lo que se entronca con la idea de derechos humanos. Igualdad. ¿Igualdad en qué? Igualdad en derechos fundamentales. Eso. Sin duda. Eso define a la izquierda. Pero a tal punto la define, y ahí viene tu pregunta que me parece precisa, ¿es posible? Claro que es posible. Esa es la convicción de la izquierda. ¿Qué dice la derecha? Bueno, a ver, está bien. Siempre hubo pobres y ricos. Eso es insuperable. Nosotros lo que pretendemos es que, bueno, que la distancia no sea tan significativo, tan irritante, pero bueno, cada cual de acuerdo a sus méritos. Ojo, que eso también lo tenemos que incorporar en la izquierda, la meritocracia. ¿Qué son los méritos? ¿El que se lo merece? ¿Y quién se lo merece? ¿Y por qué se lo merece? Y si en la lotería natural yo tuve la fortuna de agarrar la pelota de fútbol y hacerla de cuadraditos, ¿eso justifica que yo gane 800, 900, 1000 veces más que otro trabajador? Está bravo, ¿no? Entonces, igualdad, no solo oportunidades, igualdad. Lo que define a la izquierda es la lucha por la igualdad, y además como esfuerzo de posibilidad. Y totalmente, ahí se juega el partido, ahí se juega el partido, ahí se juega el partido. Claro, no es un partido fácil, ¿no? No tiene nada fácil, pero es nuestra eterna historia. Nuestra historia es la historia de la lucha por la igualdad. Ahí hay que leer a Bobbio de vuelta, derecha e izquierda, un librito precioso. Bueno, muchas gracias. Nada, encantado, con mucho gusto. Transformaciones.